Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Joaquín López, miembro del equipo de AmCham Argentina e integrante del programa de Trade and Investment. Muchas gracias a todos por conectarse a este webinar tan interesante e importante sobre apertura de franquicias en Estados Unidos, con grandes oradores con los cuales ya hemos tenido el honor de trabajar. Simplemente una pequeña introducción para los que no conocen AmCham, contarles que somos la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la República Argentina, una organización no gubernamental que trabaja hace más de 100 años promocionando el comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina. Tenemos más de 700 empresas socias que representan a 42 sectores de la economía y el 24% del PBI, así como también el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones en Argentina. Y yo más específicamente sobre el programa de Trade and Investment, es un programa que tiene como objetivo acompañar el proceso de internacionalización de sus empresas socias a través de diferentes espacios de capacitación y networking. Bueno, sin más agradezco el espacio y le cedo la palabra a Nicolás Bencito, director de InvestBA. ¿Qué tal? Gracias, Joaquín, por la presentación. A ver, soy Nicolás, como ya me presentó Joaquín. Soy el nuevo director de Invest BA. Yo estoy colaborando con la ciudad hace ya muchísimos años en diferentes posiciones y lugares que me han solicitado. Y en esta oportunidad, esta nueva gestión me ha dado la posibilidad de llevar adelante la agencia de inversiones de la ciudad, que es un rol sumamente importante y que genera y que tratamos de generar, y tenemos unos objetivos planteados bastante ambiciosos, desarrollo y productivo de la ciudad de Buenos Aires. Fundamentalmente acá, bueno, juntamente con el tema del sector franquicias, de promover todo lo que es el comercio exterior y que compañías y empresas y emprendedores de la ciudad de Buenos Aires puedan desarrollarse eh, en el exterior y básicamente en este caso en Estados Unidos y con respecto al sector franquicias. Así que no voy a dar mucho más preámbulo con respecto a esto. Sumamente agradecido por los speakers que van a participar, que son de altísimo nivel. Muchísimas gracias a AmCham, que venimos colaborando ya hace años, no solo con Invest, sino con el gobierno de la ciudad en diferentes actividades. A AMF, a la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, por el soporte que dan a este sector clave de la ciudad de Buenos Aires, a la gente de SMS por haber colaborado con esta actividad puntualmente y, sin lugar a dudas, a Cancillería, que también venimos trabajando continuamente y arduamente en este tipo de gestiones. Fundamentalmente ahora quiero agradecer también al soporte del Consulado de Miami y al ministro Gilardini, que es un honor tenerlo también como speaker en esta actividad. Así que, bueno, sumamente agradecido a todos los que están participando y a los speakers de lujo que hoy tenemos. Así que le doy palabra a mí, a Lucila. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí hoy. Gracias InvestBA y AmCham por la invitación a la Cancillería a ser parte de este webinar. Coincidiendo con Nicolás, nos parece sumamente importante en este contexto y en un mercado estratégico como es el de los Estados Unidos para nuestras marcas argentinas. Para quienes no me conocen, soy la ministra Lucila Provenzano Castro, trabajo en la Dirección de Promoción de Exportaciones de Servicios basados en el conocimiento, industrias creativas, turismo y deporte. Básicamente me encargo de lo que es la parte de industrias creativas y sector franquicias. Lo que hacemos en líneas generales de esta dirección, que aplica a todos los sectores, obviamente incluido el sector franquicias, es promover la internacionalización de las empresas argentinas en el exterior, tratar de contribuir en identificar oportunidades comerciales en mercados potenciales, en mercados estratégicos, y tratar de impulsar nuestros bienes y servicios, su posicionamiento internacional, asociados también a la imagen de la Argentina. En el caso de franquicias argentinas, todos sabemos que es un sector con gran potencial. Lo vemos día a día con el crecimiento de las marcas franquiciantes con presencia internacional que se van sumando. Y esto está asociado también a la calidad de los servicios y productos argentinos, a la capacidad de adaptación, a la innovación que ofrecen nuestras marcas. Por eso, y para no robar más tiempo, como decía Nicolás, tenemos una agenda, un programa súper interesante con muchos buenos speakers que van a aportar valor a todo esto. Quiero que sepan que cuentan con la Cancillería, que cuentan con más de 150 sedes argentinas en el exterior para trabajar en conjunto con este objetivo común de la asociación, de InvestBA, de AmCham, de todos los que estamos aquí presentes, de fortalecer la presencia de marcas argentinas y franquicias en el exterior y con ello ayudar a su desarrollo
en mercados estratégicos como este de Estados Unidos. Así que sin más, cedo la palabra ahora sí a Ezequiel Devoto de la asociación. Estás muteado, Ezequiel. Buen día nuevamente, gracias por el aviso. Gracias Lucila, gracias Nicolás, bueno, gracias InvestBA, Cancillería y todos los que se hacen un tiempo para poder darnos esta posibilidad a todas las franquicias argentinas de entender cuáles son los pasos clave para internacionalizarse. El segmento de franquicias en la Argentina es un segmento muy dinámico, muy pujante. Ya más de 180 marcas argentinas tienen desarrollo internacional. Tan solo 23 de ellas están en los Estados Unidos. Es un destino muy apetecible que este año hemos relevado como uno de los de mayor interés para la comunidad de franquicias argentinas, así que para nosotros es un privilegio que nos den esta oportunidad. Quisiera darle simplemente la palabra 2 minutos a Gabriel, que es el vicepresidente segundo de la asociación, Gabriel Sperandini, y es el representante internacional de la asociación, bueno, de cara al mundo, digamos, ¿no? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, bueno, muchas gracias primero a Cancillería, a InvestBA y a la Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo también al consulado y a todos los que participan en este evento. La verdad es que a mí me toca representar a Argentina en el World Franchise Council, que es el Consejo Mundial, y en la Federación Iberoamericana, y veo cada vez más con la nueva apertura del mercado interesados en venir a Argentina y marcas interesadas en ir al exterior. En ese sentido, les quería comentar que estamos con un evento muy importante, que es el World Franchise Show, que se va a hacer el 9 y 10 de mayo en Miami, donde van a participar más de 200 marcas de todo el mundo. Nosotros ya tenemos un stand de la Federación Iberoamericana con 10 marcas de Iberoamérica, dentro de ellas Argentina, Guatemala, México, etcétera. Y hay un stand de Brasil también con 10 marcas. Y veo que hay más de 46 participantes en este webinar. Me parece interesante comentarlo porque si bien está cerrada ya la inscripción para el evento, quizás podemos hacer alguna extensión de unos días. Si alguna está interesada en participar luego de este evento, se puede comunicar con Ezequiel Devoto y hacemos las gestiones para intentarlo. Así que, bueno, muchas gracias a todos y gracias por el evento. Gracias, Gabriel y Ezequiel. Bueno, me presento, mi nombre es María Laura Acevedo, de SMS Norteamérica. Es un honor realmente para nosotros poder ser parte de este encuentro hoy. Para los que no nos conocen, hacemos una pequeña introducción. SMS es una organización internacional con presencia, digamos, en todo el continente americano y en Europa. A través de nuestra red buscamos, nuestra misión es ayudar a las personas y a las empresas a expandir sus negocios en el mundo. Ofrecemos servicios y nos especializamos en auditoría, consultoría, outsourcing, impuestos, sustentabilidad y tecnología. Con lo cual, bueno, digamos, estamos a disposición. Bueno, hoy vamos a presentar a, a Fernando Coates, a quien, bueno, ya hemos conocido y digamos, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector empresarial, es fluido en español, portugués y francés, con lo cual nos puede hablar en distintos idiomas. A lo largo de su carrera ha adquirido una experiencia amplia en diversas áreas del ámbito de empresa, constitución de compañías, acuerdos entre accionistas, contratos, franquicias y entre otros. Tiene un máster in International Affairs en Columbia University y es Juris Doctor en Georgetown University. Tiene membresías asimismo en New York State Bar Association, American Bar Association, and in Spain, US Chamber of Commerce.
También aprovecho la oportunidad para presentar a Alicia Castellanos, quien también nos va a disertar hoy, CEO y fundadora de Global Taxis, contadora pública, certificada con más de 20 años de experiencia. Alicia y su equipo de servicios de cumplimiento y planificación tributaria de primer nivel a clientes globales. Entre sus especialidades se encuentran la estructuración de inversiones inmobiliarias, asuntos fiscales previos a la inmigración y expatriación en Estados Unidos, regularización fiscal, creación de entidades en Estados Unidos, fideicomisos internacionales, grandes donaciones y herencias. Fernando, Alicea, bienvenidos. Un honor, un gusto poder escucharlos hoy en este encuentro y les cedemos la palabra. Muchas gracias, María, a todos. Yo voy a hablar un poco sobre el tema de franquicias, un nivel, digamos, muy básico con respecto a los Estados Unidos. Quiero compartir el PowerPoint, si puedo. ¿Se ve? Ustedes pueden ver en la... Perfecto. ¿Se ve? Sí, Ok. Fernando. La primera pantalla que dice ley de franquicias. ¿Está bien? Sí, Sí, Fernando. Ok, perfecto. gracias. Bueno, sobre mí ya habló, muchas gracias María Laura, demasiada generosa. Bueno, franquicias, los temas contundentes que uno tiene que tener en cuenta con respecto a franquicias aquí en los Estados Unidos, tiene que ver con las leyes federales y de los mismos estados, y lo más importante siguen las leyes de divulgación. Hay leyes de registro, hay leyes de relaciones y más importante, existe el documento en inglés que se llama Franchise Disclosure Document que surge del Franchise Rule aquí en los Estados Unidos. Voy a hablar sobre eso, un poco de las leyes estatales y algunas cosas sobre el contrato de franquicia que a veces es negociable, a veces no, dependiendo de la palanca que podría tener el franquiciador aquí en los Estados Unidos. Bueno. Las leyes federales y estatales en los Estados Unidos tenemos el derecho de franquicia, que está sujeto, como he dicho, a nivel federal estatal. La regulación federal surge del Federal Trade Commission, una agencia independiente aquí en los Estados Unidos que estableció lo que se llama el Franchise Rule, que define los elementos esenciales de una franquicia, control significativo por parte del franquiciador y la obligación de compensación económica. Y a nivel estatal, que voy a hablar un poco más adelante, hay leyes que pueden ser un poco más diferentes, más estrictas o menos estricto, y aquí hay un problema porque tenemos un sistema federal en los Estados Unidos y cada estado es diferente. Yo estoy matriculado y trabajo más que todo en Nueva York, que hablo un poco de eso, que tiene algo un poco diferente comparado, por ejemplo, hablaré un poco de New Jersey, que seguro es diferente a California, Florida, etcétera. Hay que tener eso en cuenta cuando uno quiere abrir una franquicia o ser franquiciante aquí en los Estados Unidos, que cada estado puede o no puede tener cosas que son diferentes a nivel federal, que siempre eso lo que está, como se dice, regulando todo el tema de franquicia. Bueno, el Federal Trade Commission, como dije, está encargada la aplicación, lo que se llama FTC Rule, que verifica que los franquiciadores cumplan con las informaciones precontractuales. Y esta comunicación de datos es esencial para que el futuro franquiciado pueda evaluar las condiciones de la red a la que quiere unirse. El Federal Franchise Rule de la FTC, ¿no? Federal Trade Commission, establece estas normas que rigen divulgación de información. Esta regla es la base legal para el documento más importante que se llama el Franchise Disclosure Document, que tiene como objetivo proteger a los franquiciados al asegurar que reciban toda la información requerida para tomar una decisión más informada. La violación de esta regla puede resultar en sanciones severas para el franquiciador, tanto a nivel de los tribunales federales como a los tribunales del estado donde están operando o desean operar. La ley de transferencia de franquicias surgió o fue promulgada en el año 1979. Esto complementó el FTC Franchise Rule de esta agencia, el Federal Trade Commission, que estableció estándares específicos para la divulgación de información. Y aquí la clave es la divulgación de información, que voy a hablar un poco más en detalle
más adelante para proteger a la persona que quiere tener la franquicia con el franquiciador. Eso es realmente lo que está tratando de establecer aquí y proteger a la persona o la entidad que quiere estar en eso. Esta ley es especialmente importante en estados que no tienen su propia ley de franquicias. Bueno, todos tienen leyes, pero algunos, como dije, son más estrictas que otras y que aportan un marco legal adicional para proteger a los franquiciados. El Franchise Disclosure Document, FDD, debe proporcionar al franquiciado potencial información detallada sobre la franquicia, incluyendo, por ejemplo, la historia de la franquicia, los requisitos de inversión, los costos y las obligaciones del franquiciado. El FDD puede, en muchos casos, tener o contener el contrato de franquicia, que voy a hablar también un poco de eso más adelante, con toda la información que ya está requerida a nivel federal y también estatal. Este FDD, si uno quiere comenzar una franquicia o quiere adquirir a una franquicia, tiene que ser actualizado anualmente. Algunos estados, nuevamente, porque tenemos un sistema federal aquí en los Estados Unidos, son más estrictos que otros, lo exigen más que otros. Puede ser que haya un cambio que se considera súper importante o que materialmente ha cambiado la situación de la franquicia y puede ser que tengan que actualizarlo más que una vez por año. Y de nuevo, eso depende de cada estado y por eso es importante tener un abogado que está aquí para asesorar al franquiciado, franquiciante, con respecto a esta franquicia, tanto en cualquier estado donde quieren tener, operar o llevar a cabo sus negocios. Importante, y lo voy recalcando, perdóname que me estoy repitiendo, revisión de este documento que ofrece esa visión clara, digamos, de lo que se implica ser parte de la franquicia y que también proporciona información sobre los costos, los riesgos, las obligaciones que va a asumir el franquiciado. Y aquí voy a hablar un poco de los 23 elementos específicos de información que están requeridos en este documento. El actual Franchise Disclosure Document tiene una lista de 23 ítems que tienen que tener ese documento o la ley lo exige. Y entre ellos, lo más importante son, y estoy destacando mi experiencia, lo que he visto con personas que quieren estar en una franquicia, comenzarla, por ejemplo, el número 5, es el número 5 y no es el nombre oficial, pero es el número 5 de los 23 elementos. Tiene, por ejemplo, los costos a pagar el franquiciador antes de comenzar la franquicia. Una clave, obviamente, va a ser el estudio y análisis financiero para la persona que quiere meterse en este negocio. El número 6 tiene más, los costos y cargos para llevar a cargo, perdón, la franquicia. El número 7 tiene los costos para abrir y operar el negocio. Y esto es más importante para una persona que quiere abrir digamos, una tienda en un shopping, por ejemplo, para que pertenezca a una franquicia. Importantísimo saber lo que esos costos van a ser. Y eso hay que ponerlo en el FDD. Si no, no ha cumplido la persona o la entidad con los elementos que exigen tanto a nivel federal como el estatal. Es importante tener todo eso consciente y tenerlo en cuenta con respecto a la persona que quiere entrar en este negocio. El FDD, no voy a hablar de todos los 23 elementos, digamos, pero quiero resaltar los más importantes. Tiene que tener información sobre el franquiciador, que ayuda a los franquiciados a evaluar la estabilidad y reputación del franquiciador, obviamente. Otros costos iniciales, más allá de lo que he nombrado o citado en la última diapositiva, son costos de equipamiento, inventario inicial, si es tipo de franquicia, por ejemplo, arrendamiento de locales, que eso ya viene implicado en un contrato de alquiler, que también voy a hablar un poquito más adelante, que es clave si uno tiene una tienda, lo que se llama aquí en los Estados Unidos brick and mortar, o sea, no lo está haciendo online, tiene una tienda que está en la calle, o de la ciudad o en un shopping. Importante ese contrato de alquiler. También la información del FDD tiene las obligaciones de ambas partes. El franquiciador y franquiciado detalla los derechos, la responsabilidad de ambas partes, incluyendo provisión de capacitación, apoyo continuo, supervisión de cumplimiento de estándares, etc. Además, el FDD, que obviamente es un documento complicado que tiene mucha información, tiene que contener la información financiera, o sea, declaraciones financieras detalladas sobre el franquiciador,
Los estados deben estar auditados, pero no siempre están, que es otra parte. Hay que tener en cuenta cuando uno está revisando este documento, territorio, exclusividades, obviamente, los derechos del franquiciado, si tiene la exclusividad para operar en una determinada área geográfica, lista de actuales y anteriores franquiciados. Esto es parte del due diligence que tendría que hacer la persona que quiere entrar a una franquicia. Tiene el derecho de obtener esta lista que es un anexo en realidad del FDD, la información de los que son los actuales franquiciados, sus teléfonos, sus direcciones o los que fueron anteriormente, para hablar con ellos, para ver lo que está pasando, si qué es la historia de esta franquicia. Es un problema si los anteriores estaban, por ejemplo, en una tienda, en un shopping, ya los cerraron, un poco más difícil de contactarles, pero una cosa que lo tiene que tener este documento, que es parte de ser, revelar y ser transparente en todo lo posible con respecto a la franquicia. Voy a destacar otro número, el 19 de este FDD, que es proyección de ingresos de los franquiciados. Esta proyección, una promesa, digamos, tiene que ser auditado. Si no está auditado, es un problema porque hay que entonces contactar esta lista que yo mencioné más arriba, que fue proporcionada con respecto a los franquiciados actuales o anteriores, para tener una idea, obviamente, de lo que está ocurriendo y que pueden hacer y proyectar con respecto a la franquicia si desean entrarlo o comenzarlo. Lo importante es saber, exigido por el derecho federal, o sea que se aplica en todos los Estados Unidos, que el franquiciador tiene que presentar este documento al candidato, al franquiciado, 14 días antes de firmar el contrato de franquicia, o sea, el franchise agreement. Y no obstante, la ley, como he dicho, federal relativa a la información precontractual del candidato y la franquicia pueden prever otros contenidos y plazos diferentes. El registro del FDD ocurre en ciertos estados que exigen ellos, no todos los estados de los Estados Unidos lo exigen, además de proporcionar al FDD que el franquiciador debe registrar el mismo documento. Estos estados tienen su propia ley de franquicias que pueden exigir requisitos adicionales, etc. Es clave que el franquiciador se familiariza con la ley específica de cada estado. Estoy recalcando esto siempre, perdóname, a cada momento, pues es importante tenerlo en cuenta. Los estados, aquí, los estados de los Estados Unidos, a nivel de ese estado se refuerzan, algunos de ellos el FDD. California, Hawaii, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva York, donde yo trabajo, estoy matriculado, North Dakota, Rhode Island, Virginia, Washington, Wisconsin, han codificado y son los más estrictos con respecto al registro de la FDD en sus estados, lo cual implica que si las cosas no van bien, lamentablemente, se puede litigar tanto a nivel federal como a nivel de los tribunales de estado si hay un cumplimiento de contrato o algo semejante. Menos estrictos, y yo no trabajo con este estado, pero lo sé por experiencia, serían, por ejemplo, Florida, Maine, que queda bien al noreste de los Estados Unidos, con la frontera con Canadá, Texas, etc. Ellos no requieren registro, pero requieren lo que se llama un filing, una presentación. Pero no obstante, lo importante es saber que este documento federal se debe cumplir. Ahora, en Nueva York, donde yo vivo y trabajo, y me hago toda la vida, requiere que el FDD se registre ante los terceros vender una franquicia que es semejante, para tener algo análogo, tener en cuenta, cuando uno registra acciones para vender al público ante la Comisión de Bolsa y Valores. Es la misma idea que exige Nueva York. Además, es importante saber por el Estado de Nueva York que si alguien quiere y está, digamos, está incorporado en Nueva York o opera en Nueva York y quiere abrir una franquicia en otro estado, esa franquicia tiene que estar registrada también en el estado de Nueva York para que sepa Nueva York que está y controlando todo lo posible que está haciendo esa franquicia. Entonces, Nueva York, por bien o mal, complica las cosas, pero con la idea, más que todo, de proteger a la persona involucrada en la franquicia y la ley de Nueva York está sujeta a lo que se llama el New York Franchise Act, que dispone medidas legales para proteger el franquiciado. El estado de New Jersey, para comparar, que queda al lado, cruzando el río Hudson, es diferente. No requiere que el FDD se registre antes de ofrecer o vender una franquicia, pero tiene lo que llaman ellos New Jersey Franchise Practices Act, que rige temas como cuando el franquiciador puede terminar la franquicia, notificación requerida, el contenido de una exención general y se puede autorizar una transferencia que es importante en la misma franquicia, que a veces resulta eso luego de un periodo
específico. El New Jersey Franchise Practice Act dispone de medidas legales para proteger, es importante, el franquiciado. Y solo doy estos dos ejemplos para ver que cada estado diferente hay que tener en cuenta si uno viene como extranjero aquí en los Estados Unidos y que no solo se aplica el derecho federal, pero también de cada estado, que algunos son menos o más. Hay otras regulaciones estatales que están en juego aquí con respecto a la franquicia, obviamente. Pueden ser regulaciones laborales, como las leyes sobre salario, sueldo mínimo y horas de trabajo, normativas fiscales, etc. El cumplimiento de estas leyes es esencial para evitar, que aquí es un país lamentablemente muchos litigios, evitar litigios y asegurar la operación de una continua del negocio. Debida diligencia financiera legal, eso, yo voy a eso, que yo sé que ustedes lo saben, como gente de negocio de empresas, lo tienen en cuenta, pero hay que tenerlo aquí antes de firmar ese contrato de franquicia que muchas veces, no siempre, está ya en el FDD, el Franchise Disclosure Document. El franquiciado debe realizar una exhaustiva evaluación de su situación financiera legal. Este contrato de franquicia no siempre es negociable. Una marca fuerte con muchos franquiciados no siempre está dispuesto a negociar, a menos que, por ejemplo, que quiere comprar 20 franquicias. Entonces, cada situación es diferente y hay que tener en cuenta para la persona que quiere entrar en las franquicias, en el mundo de franquicias, digamos, aquí en los Estados Unidos. Y como cualquier contrato, sea de cualquier tema de industrial, de fabricación o en este caso franquicia, distribución, hay que tener en cuenta las cláusulas claves, duración o renovación del contrato. Si se puede negociar eso, mejor para saber las condiciones para su renovación, que a uno tiene que plantear, para tener en cuenta si tiene sentido el negocio, las obligaciones financieras que describen, por ejemplo, las regalías del franquiciado que debe pagar, junto con posibles tarifas adicionales como contribuciones a un fondo de marketing o cuotas de renovación, capacitación y soporte, detallando el tipo y cantidad de capacitación y el franquiciador que debe proporcionar y cláusulas de terminación que son importantísimas, que definen cuándo el contrato puede ser terminado o no. El cumplimiento del contrato de franquicia, una vez firmado, tiene que ver con el pago de regalías, obviamente, cumplimiento de estándares operativos, que debe operar su negocio de acuerdo con los estándares establecidos, que uno puede o no puede negociar dependiendo de la fuerza de esa marca y de la empresa que tiene mucha palanca, y participación en programas de capacitación es vital. Además, y lo mencioné un poco antes, si uno tiene lo que se llama brick and mortar, esa frase que usan aquí en los Estados Unidos para una tienda que está no online, ¿no? Negociar el contrato de alquiler. Y esto es clave porque ese mismo contrato de alquiler, que tengo experiencia negociando y todo, tiene que, por ejemplo, tener representación del propietario. La garantía personal de inquilino es un tema importante. Recursos del propietario. Y más importante, sí o no puede incorporar los requisitos del franquiciador, que ya está con su contrato de franquicia firmado, ¿no? En el contexto de la franquicia. Estas cosas hay que negociar y tenerlo muy en cuenta y lamentablemente hay que contratar a un abogado para proteger los intereses del mismo cliente que quiere esto. Importante también tener en cuenta lo que sería la reventa de una franquicia, cuando se recompra o vende una franquicia, hay que tener en cuenta ciertas trabas, por ejemplo, el contrato de arrendamiento que ya fue firmado y negociado, puede no tener derecho el propietario de ceder lo mismo, o el inquilino, digo, y algunos estados responsabilizan el comprador del pago de impuestos debido al vendedor, por ejemplo, el estado de Nueva York. Entonces, ahí es otra cosa, tax clearance se llama en inglés, y creo que Alicia puede hablar un poco más de eso si tiene tiempo. Todas estas cosas son importantes de tener en cuenta. Solo me quedan 2 diapositivas más. El tema de propiedad intelectual, obviamente, hay que tener eso en cuenta para garantizar la marca, logotipos, etcétera, y otros activos de la propiedad intelectual. Y esto incluye el registro de marcas, importantísimo, marcas comerciales, con el USPTO, United States Patent and Trademark Office. Hay que tener un abogado de marca para eso. No lo soy, porque es una especialidad importante que a veces pueden cabecer una, ¿cómo se dice? Una patente, que es otro tema. Y por fin, la resolución de disputas, importantísimo que ese contrato de franquicia debe incluir mecanismos claros para resolución de disputas, para no terminar lamentablemente o posiblemente mediación, arbitraje o litigios. Son mecanismos importantísimos para manejar cualquier conflicto. Bueno, perdone que haya hablado rápidamente con mucho acento.
que no es argentino. Y si tienen cualquier pregunta, este PowerPoint está disponible. Si me manda un email a través de María Laura o quien sea, lo puedo mandar por email. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu amplia explicación y los detalles que diste sobre la regulación de franquicias en Estados Unidos. Alicea, acá, bueno, los participantes te están agradeciendo. Alicea, si te parece, podemos continuar contigo. Bueno, me parece, gracias. ¿Pueden ver mi presentación? Perfecto. Ahí está. ¿Sí? Excelente. Bueno. Ok, gracias, gracias. Bueno, tengo mucho de qué hablar, pero trataré de no aburrirlos, porque eso de los impuestos y todo es bien pesado. O sea que voy a tratar de ser lo más liviana posible. Bueno, hablaré de la planificación fiscal en Estados Unidos para franquicias en Estados Unidos, especialmente para personas o franquiciantes o franquiciadores no americanos. Ah, cuando estamos hablando de este tema, hay diferentes tópicos que hay que pensar, ¿no? Como ya lo platicó mi colega Fernando, el tópico legal, el tópico de las contrataciones. También hay que ver el tópico de cómo estructurar en Estados Unidos estos negocios, estas franquicias. También tenemos que ver por ejemplo, cumplimiento laboral. En Estados Unidos hay reglas, hay leyes de cómo se tienen que contratar a personas o quién es un empleado y quién no, quién sería considerado un consultor o un contratista. También cuando hablamos de impuestos, hay deducciones que las personas o los negocios se pueden beneficiar, como la depreciación, costos iniciales de la franquicia y otros costos de capital, ¿no? También, bueno, la franquicia, la cuota de franquicia que alguien tiene que pagar está sujeto a impuestos en Estados Unidos, pero el que paga puede deducirlo. Bueno, y también hay cumplimientos de declaraciones de impuestos en Estados Unidos, que como lo dijo Fernando, en Estados Unidos tenemos 50 estados y cada estado tiene su propia ley. Y no solamente ley de cómo organizarse como franquicia ahí, pero también cómo pagar impuestos. Cada estado tiene sus propias tasas de impuestos. Bueno, entonces, ¿por qué es importante estructurar una franquicia? Perdón, una franquicia correctamente o de una manera que nos beneficie. Por ejemplo, un franquiciador puede ser organizado como corporación o como partnership. Una corporación, o sea, en estas dos entidades podemos tener eh, eh, dueños no americanos, ¿sí? Dueños argentinos, dueños de otros países que no sean americanos. Franquiciados, una persona, o sea, un negocio que va a ser el franquiciado, puede ser una corporación, o sea, aquí solamente son ejemplos los que tengo aquí. Puede ser una corporación, una LLC, una S corporation. S quiere decir, representa small, de pequeña. Pero S corporations tienen que tener en cuenta que una S corporation no podemos tener dueños no americanos en una S corporation, ¿sí? Entonces, hay que también entender eso, porque si se forman como una S corporation y no son americanos, o sea, primero que todo, no les van a dejar ser una S corporation. Y si estaban planeando todo su negocio bajo eso, o sea que ahí sí les va a arruinar lo que estaban planeando. Em, Tengo, por ejemplo, un cliente que es un franquiciador, o sea, empezaron con 2 restaurantes en Pensilvania y New Jersey y estaban generando muchas pérdidas. Entonces querían expandirse en más estados en los Estados Unidos.
entonces se abrieron y empezaron a hacer estos contratos de franquicias y estaban buscando negocios que querían pérdidas, querían para que las usaran contra sus ganancias. Entonces, este cliente se ha expandido a 40 otros estados y estos nuevos franquiciados han podido beneficiarse de las pérdidas que el franquiciador colectó y que ahora son alocadas en cada una de esas, de los diferentes franquiciados en esos estados. Bueno, esa es una manera de cómo, o sea, en este caso, en esta estructura de este cliente son un partnership, no es una corporación, es un partnership donde tienen diferentes dueños y en este caso, cada dueño se le aloca la pérdida y bueno, se benefician porque esa pérdida que les corresponde al haber contribuido, al haber comprado a esta franquicia, eh, 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 le contrarresta sus ingresos actuales, ¿sí? Bueno, otra cosa que hay que pensar también cuando uno hace negocios en Estados Unidos como no americano es el impuesto de patrimonio. En inglés se le llama el estate tax. Cuando una persona natural de carne y hueso tiene corporaciones en Estados Unidos y se muere con ese bien, eh, sus herederos tienen que pagar un 40% sobre el valor del mercado de las acciones de esa corporación. Entonces es otra cosa, no voy a hablar mucho de eso, pero sí es otra cosa de considerar si como negociante, como dueño de negocio, vas a tener esta inversión por mucho tiempo, hasta morirte. Bueno, uno nunca sabe cuándo se va a morir, pero si deseas, si ese es el deseo de tener esta inversión por mucho tiempo, pues es otra cosa que hay que pensar y planificar sobre eso, ¿sí? Bueno, entonces, eh, como ya lo dijo Fernando, hay muchos en Estados Unidos, tenemos muchos estados, cada estado tiene sus propias leyes y en general estas son las leyes, o sea, estos son los estados donde son como más populares para hacer franquicias porque son fáciles, son baratos y no hay no hay mucha, ¿cómo se dice? Muchas restricciones, ¿sí? Otros estados que son más estrictos, y lo mencionó Fernando, California, Nueva York, Illinois, y son porque son costosos, o sea, son más difíciles para hacer franquicias ahí, son más costosos. En Nueva York se tienen que hacer auditorías que también vienen siendo costosas. Bueno, entonces como ya lo dije hace un ratito, hay que también pensar en cuando uno paga una tarifa inicial de la franquicia, esta tarifa puede ser muy alta, ¿sí? Puede ser muy elevada, pero se puede deducir. Lo único es que no lo podemos deducir en el año, en el primer año. Tenemos que tomar esa cantidad y dividirla por 15. Entonces, en 15 años, o sea, la amortizamos en 15 años. Entonces, esta deducción eh, se tiene no podemos deducir en ese mismo año de contratación, ¿sí? Esos ingresos, si un franquiciador, o sea, un franquiciado le paga a un franquiciador, el franquiciador tiene que reportar esos ingresos como ingreso ordinario, que quiere decir que la tasa de impuestos es la tasa más alta que se paga en Estados Unidos, dependiendo, y la tasa depende de qué estructura eres. Si eres una corporación, la tasa federal es un 21%. Si eres o sea, un partnership, quiere decir que los dueños, que pueden ser personas naturales, son los que pagarían ese impuesto, que puede ser hasta un 37%. O sea que depende, todos los impuestos depende de cómo estamos estructurados. Voy a saltar algunas páginas, algunas slides, porque espero que puedan ser
Esa presentación puede ser compartida, ustedes pueden leerlo en su propio tiempo, pero si tengo, como tengo tantas, no quiero pasar sobre cada una, pero les detallo todo de cómo trabaja este código de las leyes para poder amortizar el costo de la franquicia. Bueno, entonces llegamos a los estados, a los impuestos estatales y locales. Como ya lo habíamos dicho, en Estados Unidos tenemos 50 estados y bueno, y también localidades, y cada estado y cada localidad puede que tenga su propia tasa de impuestos. Aquí les resalto tres estados donde es un poquito, cuando hablamos de franquicias, tenemos que ver los impuestos en estos estados si es que están considerando estos estados, ¿sí? Por ejemplo, en Texas, el impuesto es sobre los ingresos brutos, que quiere decir que no se permiten que estos ingresos se deduzcan por gastos, ¿sí? La tasa común, aquí la pueden ver, 0,375 a 0,75%. Si hay menos de 2.2, si hay menos ingresos de 2,47 millones, no hay tasa de impuestos. Y bueno, pasaré al próximo estado, Washington. Washington, que no es Washington, D.C., no es Washington, el estado de Washington al oeste, cerca de California. También tiene un impuesto que se llama Business and Occupation Tax, y eso es sobre regalías. Entonces también se calcula en ingresos brutos, no hay deducciones, ¿sí? Pero bueno, la tasa también de impuestos, no la tengo aquí, pero no es tan alta. En Nueva York hay que también tener cuidado porque en Nueva York si tienes, por ejemplo, si dentro de tu contrato estás vendiendo servicios digitales, ahí sí tienes que pagar un impuesto al estado de Nueva York sobre el valor de ese servicio digital. No necesariamente todo, pero solamente, o sea, tienes que apartar esa porción del servicio digital y eso es lo que tienes que pagar de impuestos. Tengo aquí un ejemplo que ustedes pueden repasarlo, pero a ver, por ejemplo, si la franquicia es de $10,000, el contrato de franquicia es de $10,000 y lo que pertenece a la porción digital es 2,000, pues la tasa de impuestos sería sobre esos $2,000, ¿sí? Bueno, entonces pasaré más porque voy a saltar algunas otras eh, páginas. Llegamos a, por ejemplo, a precios de transferencia y estructuras internacionales. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir que el franquiciador no es americano, pero sí los franquiciantes son americanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, vamos a decir, si hay, por ejemplo, servicios o ventas entre ellos, o sea, que serían consideradas personas vinculadas, hay que hacer reportes especiales para reportar esas transacciones, ¿sí? Puede ser que una le vende a la otra, y esas transacciones tienen que estar reportadas porque el gobierno quiere saber si la persona americana está pagando los impuestos debidos, ¿sí? Entonces eso se le llama precio de transferencia, que son estudios que se hacen, son muy, muy costosos, entonces no todas las compañías que empiezan tienen que hacer esto, y bueno, yo en general recomiendo que se hagan cuando los ingresos brutos son más de $1,000,000, ¿sí? Porque sí son muy costosos, pero bueno, entonces aquí, por ejemplo, pueden ver unos formularios que les resalto que son, que serían, por ejemplo, posiblemente requeridos si hay estas transacciones, y si no se hacen, pues hay penalidades muy altas que pueden empezar en $10,000 y subir hasta $25,000 por formulario, ¿sí? Bueno, entonces voy a seguir. Ok.
Consideraciones multijurisdiccionales. SALT representa State and Local Tax. Como ya habíamos dicho antes, cada estado tiene sus propias reglas, tiene em, sus propios tasas de impuesto. Entonces hay que también considerar eso cuando estemos haciendo estos negocios de franquicias. Esto lo platiqué un poquito, pero no tiene que ver con impuestos así fiscales, pero sí son impuestos laborales que cuando una persona, un negocio empieza, tiene que asegurarse de que esté haciendo las cosas bien, especialmente con empleados, porque en Estados Unidos son muy estrictas, las leyes con empleados son muy estrictas, los empleados son muy protegidos, entonces tenemos que ver que clasifiquemos bien a estos empleados o contratistas y asegurarse de que uno esté pagando los seguros y impuestos estatales de desempleo. Bueno, entonces, cuando uno empieza también a hacer un negocio de franquicia, como ya les había dicho, o sea, como ya saben también, hay muchos costos. Entonces hay un costo que se puede, o sea, algunos costos se pueden deducir inmediatamente, que es separado a lo que habíamos platicado hace ratito, el costo de la franquicia. Eso se tiene que deducir en 15, amortizar en 15 años, pero hay otros costos costos de iniciar un negocio que lo podemos, o sea, podemos tomar $5,000 ahora y el resto lo podemos amortizar durante X años, ¿no? Bueno, entonces, cuando alguien empieza una franquicia en Estados Unidos, también tiene la oportunidad de beneficiarse, de poder aplicar para préstamos del gobierno. El gobierno específicamente tiene estos dos préstamos 7A y 504 bajo el Small Business Administration, el Small Business Administration es la administración de negocios pequeños en Estados Unidos y bueno, son básicamente especial para para nuevos negocios y negocios pequeños. Entonces, les recomiendo que si están interesados lo busquen, ¿no? Hagan una búsqueda en el internet y aprendan más sobre estos negocios. También hay créditos fiscales que se les puede dar a franquicias o en general a negocios en general. Por ejemplo, está el Work Opportunity Tax Credit que se le da a negocios que contratan a de eh, personas donde tienen menos posibilidad de encontrar trabajo, ¿no? Por ejemplo, personas veteranas, cosas así. Am, bueno, otra cosa que también pueden ver, y no solamente las franquicias, pero sino que también cualquier negocio, es acelerar depreciación. Depreciación es un costo de papel cada año que uno puede tomar para reducir los ingresos que uno tiene ese año y uno puede acelerar la depreciación si uno puede hacer un estudio de segregación de costos. Esto ya es como, por ejemplo, para negocios más grandes que estén haciendo em, estén haciendo oficinas nuevas o negocios nuevos, o sea, estén desarrollando esas tiendas o restaurantes o lo que sea. Se puede hacer esto para acelerar depreciación, incrementar deducciones y rebajar los ingresos ese año. Bueno, entonces aquí hablo más del Work Opportunity Tax Credit. Eso lo pueden ustedes leer en su propio tiempo. Bueno, también cuando hablamos de franquicias hay que también considerar qué pasa cuando uno ya se quiere deshacer de la franquicia, ¿no? O sea, qué pasa si uno ya no quiere, o sea, si uno la quiere vender. ¿Qué es lo que uno vende? ¿Uno vende los activos o las acciones o el interés en esa asociación? O sea, hay que también estudiar eso, analizarlo para ver qué les conviene más, ¿sí? Y bueno, cuando se vende
ya sea los activos o las acciones, va a haber una recaptura de depreciación, que es un tema más, más alargado, pero solamente les dejo ese tema ahí para que en un futuro, si les toca algo así, puedan revisar más sobre este tema. También hay cómo se va a vender este negocio. ¿Se va a vender, van a colectar todo el dinero ahora o lo van a vender en partes? Hay, por ejemplo, en cuotas, ¿sí? En inglés se llama installment sales. Installment sales es cuando alguien vende un negocio, pero no todo el monto de la venta es pagado ahora. Se paga, vamos a decir, en 5 años, o sea, igual en 5 años, o tienen en el acuerdo, tienen cómo se va a pagar y cuánto se va a pagar cada año y por cuánto tiempo. Entonces, todo eso hay que considerar cuando van a vender o salirse de una franquicia. Bueno, entonces también volviendo a los requisitos de impuestos, las declaraciones, aquí hay un montón de declaraciones, un montón de formularios, pero bueno, son formularios que se tienen que hacer si están dentro de una franquicia. No todos, dependiendo de cómo estructuren su franquicia, les tocaría hacer X, o sea, uno de estos o muchos de estos formularios. Aquí les tengo, por ejemplo, para cada formulario, una descripción de cada uno y también del límite de cuándo se tiene que hacer y también si hay posibilidad de extender ese límite. Normalmente se pueden extender las declaraciones de estas declaraciones de impuestos como por 6 meses, ¿sí? Entonces también aquí les doy una lista de las penalidades y multas si no las hacen a tiempo. Y eso me gustaría resaltar, porque si tienen estos requisitos, si por ejemplo están haciendo negocios, compra-venta de servicios o productos o con una persona vinculada a ustedes, ¿qué quiere decir? Vamos a decir, ustedes son un franquiciante en Estados Unidos o un franquiciante, no, o sea, franquiciador en Argentina, pero al mismo tiempo están vendiéndoles servicios a sus franquiciadores. Esos servicios tienen que ser reportados en un formulario 5472 y si no, hay una multa de $25,000. O sea que hay que ver, o sea, solamente les resalto para que tengan, eh, eh, vean si necesitan hacer estas declaraciones porque es importante y las penalidades son muy altas. Bueno, errores comunes a evitar. Eh, Puede ser que las regalías no están bien identificadas o clasificadas como regalías, entonces puede que haya doble tributación. Em, También, como ya les dije y les dijo Fernando hace ratito, en Estados Unidos tenemos muchos estados y cada estado, 50 estados y cada estado tiene sus propias reglas. Entonces hay que ver cuáles son las reglas en cada estado legal y también a nivel fiscal que tienen que cumplir. Regalías, vamos a decir, si son franquiciadores en Argentina y tienen franquiciantes en Estados Unidos y ellos les están pagando regalías, ellos tienen que retener un 30% de esas regalías que les están pagando a ustedes. O sea que hay también ese tema de dónde es el franquiciador y de dónde es el franquiciante. Y dependiendo de eso, puede que haya retenciones o no sobre los pagos entre ellos, ¿sí? Entonces, aquí les doy más información sobre todo esto, pero voy a seguir eh, porque yo creo que ya casi termino. Ah, pero bueno, sí, entonces si no se retiene, pues el franquiciado va a ser responsable de esa retención. Hay multas, hay posibles sanciones y bueno, y hay riesgo y problemas por no cumplir con estas reglas. Eh, bueno, aquí hay más declaraciones, formularios que se tienen que hacer dependiendo de quién es quién, o sea, dependiendo de si el franquiciante o franquiciador es de Estados Unidos o no.
y también incluyo, por ejemplo, o sea, no tenemos un tratado con Argentina, pero con otros países sí los tenemos. Entonces, dependiendo de dónde es, de qué país sean los franquiciantes o franquiciadores, puede que podamos aplicar un tratado fiscal. Bueno, ¿qué más? Em, Solamente que estos temas son muy complicados, especialmente cuando se trata de personas o en negocios, haciendo negocios internacionalmente en otro país, y hay que siempre consultar con especialistas locales, y no solamente especialistas locales, no solamente aquí en Estados Unidos, pero también nosotros trabajamos, Fernando y yo trabajamos con sus asesores en Argentina para asegurarnos de que también lo que planeamos aquí eh, no les afecte negativamente en Argentina. Bueno, terminé, gracias. Muchísimas gracias, Alicea. Súper completo el panorama para todas para conocer, digamos, el aspecto tributario en Estados Unidos en general, y también abocado a las franquicias y las estructuras societarias que nos conviene armar de acuerdo al caso, ¿no? Con lo cual es muy valorable tu presentación realmente y tu exposición. Muchísimas gracias a los dos, a Fernando y a Alicea. Luego, al final de la charla, podemos, si nos queda tiempo, hacemos un espacio para preguntas. Tengo una pregunta, pero lo vemos al final, después de los casos de éxito, si les parece bien. Bueno, presento, digamos, a Marcelo Gilardoni, él es cónsul general de la República Argentina en Miami, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Él va a presentar a los casos de éxito de franquicias establecidas en Estados Unidos. Te cedo la palabra, Marcelo. Un y un honor tenerte con nosotros hoy en esta charla. Buenos días a todos. Gracias, María Laura. Gracias, Nicolás. Gracias a la AmCham, a Invest Buenos Aires. Gracias, Lucila, de la DNTEC de la Cancillería. Y gracias a SMS Hub por organizar este encuentro. Tengo 5 minutos nada más. Como decías vos, María Laura, vamos a presentar a 3 marcas argentinas que tienen presencia aquí en Miami. Tratamos de que fuera rubros. El rubro de enogastronomía es un rubro con gran presencia de marcas argentinas. Muchas de ellas son marca país, y por otro lado, en enogastronomía también aquí en Miami tenemos algunas marcas argentinas que nacieron en Miami, que no tienen una sede en Argentina, pero que se han consolidado como marcas argentinas localmente. No quiero dar ejemplos, pero justamente quería agradecer también a Emiliano D'Ambrosi, a Marcos Acuña y a Ariel Muchili, con quienes trabajamos muy mancomunadamente. Nos pareció interesante poder hacer una presentación de casos exitosos acá en Miami, en distintos rubros, que les permite a ustedes tener una visión distinta de las que presentaron quienes me precedieron en las presentaciones, Fernando y Alicea. No quiero extenderme mucho más, como ya les digo, a partir sobre todo de los últimos 4 o 5 años de la pandemia para aquí, ha habido gran presencia de marcas argentinas en la Florida, especialmente en el sur de la Florida, en sectores tan diversos como la enogastronomía, en sectores tan diversos como gimnasios, como hotelería, como indumentaria, no simplemente franquicias, sino marcas argentinas con presencia en el mercado. En desarrolladores inmobiliarios. Ha abierto el año pasado una librería cordobesa que tiene 5 tiendas en la ciudad de Córdoba, ha abierto una aquí en Aventura, y también en el arte, en todo lo que tenga que ver con coleccionismo y galerías de arte.
tenemos presencia de galerías argentinas que tienen sede aquí y que también, siguiendo un poco el título del webinar, son sectores claves para la internacionalización de marcas argentinas aquí en la Florida. Dicho esto, quería presentar a Ariel Muchili de iFamily, que es una empresa familiar de restauración en Rosario, con varios locales en la ciudad de Rosario, y ha abierto Ariel encabezando este emprendimiento aquí en Miami con una marca diferente. Creo que en Rosario, bueno, ya lo contarás vos, Ariel, en Rosario se llama Annabelle y aquí se llama DA Family. Han cambiado el nombre de la marca, pero con varios locales en todo el área metropolitana de Miami. Por otro lado, Emiliano D'Ambrosi, que dirige la operación regional de Fredo aquí en Estados Unidos. Fredo tiene presencia en este mercado, recordalo vos después, Emiliano, pero diría que desde finales de los años 80, con un local allí en Miami Beach, hoy tienen varios locales no solo en el sur de la Florida, sino también en todos los Estados Unidos, con socios locales argentinos. Y por otro lado, Queens Can Go, Marcos Acuña, tratamos también de encontrar un sector diferente con supermercados inteligentes, una marca más consolidada en Argentina que está iniciando su presencia en el mercado de los Estados Unidos. Dicho esto, les agradezco nuevamente a todos y dejo la palabra a los casos que hemos encontrado como casos exitosos para que les dieran un panorama de su experiencia aquí en el sur de la Florida. Bueno, gracias Marcelo, arranco yo. Creo que seguía yo en la lista, así que gracias Marce. Un gusto compartir con ustedes, gracias a todas las organizaciones que hicieron este encuentro posible, SMS, la Asociación Argentina de Franquicias, el Consulado. Básicamente, además de contarles rápidamente la historia de Fredo en Estados Unidos, lo que quería compartir con ustedes más que nada era lo que para Fredo fue clave en la consolidación del negocio. Y esto vivido por experiencia propia, que creo que es una de las cuestiones más importantes y que a los futuros franquiciados o a los futuros franquiciantes, depende del lado de la mesa donde se sienten, es lo que realmente les puede servir. Les voy a compartir una pequeña presentación y compartirla rápidamente. Ustedes me dirán si la están viendo bien. Perfecto. Bien. Bueno, Fredo está presente en 10 países, en la mayoría de ellos con dos unidades de negocios, lo que son las tiendas propiamente dichas, las heladerías, y así es como nace Fredo, y también con presencia en supermercados, el canal retail. Además de ser el director ejecutivo del mercado de Estados Unidos, yo me encargo de la expansión internacional de Fredo, el desarrollo de los nuevos mercados. Y como dijo Marcelo, después de la pandemia tuvimos realmente un crecimiento muy importante, tanto en nuevos países como en Estados Unidos directamente. Tenemos hoy más de 200 heladerías en 7 países. Estamos presentes en 10 con la línea supermercados preenvasados también. Tenemos producción en Argentina, desde donde se exporta a Estados Unidos y la mayoría de los países. También fabricamos en Uruguay, fabricamos en Colombia y tenemos certificadas una fábrica en Londres. Y además de contar con certificaciones de la International Foods Solutions y certificaciones kosher. Más de 3.000 puntos de venta, más de 3.000 supermercados, fundamentalmente Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. En Estados Unidos, puntualmente, bueno, nosotros iniciamos operaciones no en el sur de Florida, sino en Carolina del Sur, en el local de Charleston. Ese local abrió en el año 2015, sigue funcionando hasta el día de hoy y es uno de los locales que más venden en el país, con una, obviamente, estacionalidad muy marcada por el clima, pero ese fue el puntapié inicial de Fredo.
Luego el primer desembarco fue en Lincoln Road, en Florida, donde hoy tenemos 15 tiendas abiertas y tenemos 4 más en construcción. Y después estamos presentes en California y Nevada, en las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas, con una tienda cada una y con 3 más abriendo este año, 2 en Los Ángeles y en Las Vegas. Y un poco siguiendo el tema de la pandemia y lo que después les voy a comentar, cuáles fueron los factores claves para Fredo. Como verán, el crecimiento se dispara post pandemia, ¿no es cierto? Hasta el año 2019 estábamos con 5 locales, abriendo el sexto en el año 2020, pero ese sexto local fue una de estas claves, ¿no? Y fue abrir nuestro primer local propio. Hasta ese momento, el compromiso de Fredo era básicamente enviar el producto desde Argentina, el producto terminado, el helado, pero todo el desarrollo del mercado quedaba en manos de los franquiciados, tanto a nivel proveedores como locaciones y con una supervisión, digamos, a control remoto desde Argentina. A partir del año 2020, que se concreta esa apertura, pero todo este proceso se inició previo a la pandemia, en el año 2019. Ahí comenzamos a operar el local de manera directa nosotros, con el manejo de la logística, el manejo del desarrollo de proveedores, obviamente la selección de los locales y fundamentalmente de los franquiciados. Y a partir de ese momento, bueno, el crecimiento se aceleró. A partir del año 24 estamos ya presentes en 4 estados, Carolina del Sur, Florida, California y Nevada. Y este 2025, en el mes de septiembre, octubre aproximadamente, estaremos sumando operaciones en nuestro quinto estado, que va a ser Georgia, con la apertura del primer local en la ciudad de Atlanta. Y estas claves que les comentaba, nos basamos básicamente en esto, ¿no? Primero, conocer el mercado, comprometerse con el mercado. Y esa fue una de las grandes decisiones que tomamos, abrir nuestro local propio, conocer a nuestro cliente, vivir lo mismo que vivía el franquiciado. Eh, Siempre se generaba la duda que si algo funcionaba no tan bien como nosotros queríamos, era culpa del franquiciado. Y cuando lo empieza a vivir la marca de manera directa, empieza a trabajar en ese perfil de lo que es el mercado americano. Es un mercado muy diferente al argentino, muy diferente, ni mejor ni peor, diferente. Nosotros trabajamos a través de FDD, o sea, damos franquicias y como mencionaba Fernando más temprano, es una herramienta muy poderosa, sobre todo para lo que es la escalabilidad del negocio. Nosotros no otorgamos ni licencias de marcas ni de uso de marcas, sino que son franquicias. Pero para eso, por lo menos nosotros recomendamos fervientemente conocer y comprometerse con el mercado. Adaptar la propuesta es más bien lo que nosotros llamamos ser humildes, ¿no? Nosotros sabemos que teníamos un formato probado y probado en varios países, pero claramente la propuesta cambia cuando ya estamos hablando de otro idioma, otro perfil de consumidores y en nuestro caso, por ejemplo, un mercado distinto donde el ice cream y el gelato no es lo mismo. En Argentina helado es toda la categoría, desde Fredo hasta el helado Torpedo de Nestlé, todo es la misma categoría, acá no, y hay que presentarlo, mostrarlo y venderlo de una manera distinta. Esos primeros años y nosotros con si quieren, el modus operandi argentino, eh, nos costaban algunas cuestiones que finalmente tuvimos que adaptarlas al mercado y ahí la cosa empezó a fluir de una manera directa. Entonces, obviamente la esencia no se pierde, pero tengan en cuenta que adaptarse al mercado no es traicionarse, sino todo lo contrario, estar bien preparado para abordar a un nuevo tipo de cliente. La estructura local es muy importante. Para internacionalizar una marca
hay que contar con recursos en el mercado. Sobre todo si estamos hablando internacional, la marca argentina en Estados Unidos a 9.000 kilómetros de distancia. Obviamente, para nosotros controlar o manejar las franquicias de Uruguay, de Chile, es un esfuerzo grande, pero nada comparado a lo que era manejar las franquicias en Estados Unidos o controlar las franquicias en Estados Unidos. Los tiempos de respuesta, la comunicación con los clientes, es bien distinto y fundamentalmente el punto siguiente, que es el desarrollo de los proveedores. Que no son los proveedores de producto, sino son todos los que te acompañan en el proceso. Fernando o Alicea como contables, como abogados, también son proveedores de servicios. Eh, Contar con constructores, contar con proveedores de insumos, de productos, proveedores logísticos, todos ellos son claves para que el negocio sea exitoso y es muy importante el desarrollo y que la marca, por lo menos en nuestro caso, controle ese proceso. Y después, por último, por supuesto, la competencia, ¿no? Saber contra quién se está compitiendo, quiénes son tus principales competidores, cuáles son las estructuras de precios de esos competidores, el tipo de producto. Eh, Aquí en Estados Unidos está prácticamente todo presente. Eh, Muchas de las propuestas son, digamos, antiguas en algún modo. Hay muchísimas oportunidades para mejorar o hacer las cosas bien, pero obviamente estamos hablando de un mercado a nivel escala y competidores muchísimo más grande que el de Argentina. Por último, es importante tener claro cuál es el foco del negocio. Y cuando me refiero a foco del negocio, es saber qué quiere la marca cuando abre un local en Estados Unidos. ¿Quiere simplemente que la marca sea visible en otros mercados para que impacte en los resultados de Argentina? ¿Quiere hacer una internacionalización y una conquista del mercado a nivel nacional? ¿Simplemente apuntar al mercado latino o argentino en nuestro caso? ¿Cuáles van a ser nuestros franquiciados? O sea, ¿cuál es el objetivo real de la marca y del franquiciado? ¿Sí? Porque a través del sistema de franquicias, para que la marca le vaya bien, el franquiciado también le tiene que ir bien, y eso es un poquito lo que necesita desarrollar la marca antes de hacer el desembarco. Creo que me pasé un poquito de tiempo, les pido disculpas y gracias a todos, y por supuesto, el que quisiera compartir o profundizar la charla quedo a disposición sin compromiso para hacerlo cuando lo consideren. Muchas gracias. Sí, No sé si se escucha. perfecto, Marcos. Bueno, paso yo entonces. Me presento, soy Marcos Acuña, fundador de Quick Scan and Go. Antes que nada, le quiero agradecer a los organizadores, a AmCham, a SMS Invest y Invest Buenos Aires, a la Asociación de Marcas y Franquicias de Argentina y a la Cancillería Argentina, en especial al cónsul Marcelo Gilardoni y a Diego Dujol, por su constante apoyo y en este caso por la invitación a participar de este evento. Les quiero contar brevemente qué hacemos en Quick. Nosotros somos, como bien dijo Marcelo, una empresa que nacimos en Argentina y hace 1 año y medio ya tenemos presencia en Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Miami. Nosotros somos una empresa de tecnología, retail y ahora comercializadora de franquicias. Lo que hacemos es instalamos mini mercados que son 100% autónomos en comunidades cerradas como pueden ser barrios privados, condominios, hoteles, universidades, etc. Para eso nosotros hemos desarrollado un sistema y una aplicación que permite a nuestros clientes ingresar a nuestros mini mercados de manera autónoma a través de nuestra app, la cual se transforma en un escáner de código de barras que les permite componer un carrito en la app y pagar con cualquier medio de pago, en el caso de Argentina, Mercado Pago, Modo o tarjetas, en el caso de Estados Unidos, Apple Pay, Google Pay o tarjetas. Nosotros iniciamos a finales del 2021 en Buenos Aires, nuestro primer sucursal fue en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente tenemos 47 sucursales, de las cuales
41 están en Argentina, 6 en Estados Unidos. De las de Argentina, 28 son propias, donde nosotros operamos el 100% de las sucursales, la logística y el abastecimiento, y 13 son franquicias, que iniciamos nuestra primera franquicia hace un año atrás. Tenemos 8 sucursales más en construcción y esperamos llegar a las 60 antes de fin de año. También coincido con lo que se mencionó recién en cuanto a la internacionalización de la empresa. Estados Unidos no es un país ni fácil ni difícil, sino que diferente en todo sentido. Como bien dijo, hay previsibilidad, hay un montón de cosas muy positivas, pero también hay que entender que hay cosas bien difíciles por el hecho de estar en otro país, con otras reglas, con otra burocracia. Hay que saber adaptarse al mercado y al consumidor estadounidense. Y por sobre todo, considero desde la experiencia que nosotros tuvimos, hay que asesorarse muy, muy bien, tanto legalmente como en el análisis del mercado, porque realmente las cosas son bien distintas, sobre todo los tiempos de habilitaciones y demás. Entonces, nosotros el camino que seguimos fue, primero nos instalamos en la ciudad de Miami, abrimos nuestras primeras 6 sucursales y ahora estamos en el proceso de empezar a ofrecer franquicias a nuestros franquiciados, lo cual también es completamente distinto, si bien básicamente es lo mismo, es bien distinto al proceso de franquiciar en Argentina. Los documentos son distintos, las obligaciones son distintas. Entonces, mi recomendación siempre es asesorarse bien, escuchar y después recién ahí empezar a transitar el camino. Así que bueno, quedo a disposición para las preguntas después que quieran hacernos. Muchas gracias. Bueno, mi turno. Bueno, agradezco al consulado, Marce, a todos los organizadores en dar esta oportunidad y poder participar. Un gusto estar acá con Emiliano, con Marcos, que estamos en este camino de emprender acá en Estados Unidos. Bueno, les cuento un poquito. Mi marca en Argentina se llama Familia Anabel. Es una marca que en marzo cumplió 48 años. La inició mi suegro y mi suegra como una panadería de barrio. Y bueno, se fue escalando, fue creciendo. Nos encontramos hoy con 4 tiendas abiertas, con 2 salones de fiestas, con servicios de catering. Pero bueno, hace unos 7 años atrás, con mi mujer, tuvimos la loca idea de llegar a Miami, una ciudad que nos gustaba mucho y que visitábamos constantemente. Entonces, bueno, se hizo el primer desembarco acá en la locación de Brickell que tenemos, pero también sin una idea clara de un crecimiento, sino una inversión a futuro, pensado más en una segunda generación, en cómo seguir adelante. Tuvimos la desgracia de que abrimos un año antes de la pandemia, o sea que con un año de apertura tuvimos que reestructurar el negocio, hacer un ajuste de modelo y volver a arrancar y apostar al nuevo formato. Y hoy nos encontramos ya con 6 años en el mercado, abriendo nuestra quinta locación, que va a ser en Doral, que está creciendo mucho. Pero bueno, hubo un resumen muy grande de los chicos de lo que fue, de lo que es el formato franquicia o de lo que es el formato de invertir en Miami. Yo siempre digo que creo que hay algo fundamental que tiene que ver con el crecimiento y con la migración empresarial, que tiene que ver con crear también comunidad y crear alianzas estratégicas desde los mismos proveedores, como se aclaró bastante acá, pero más que nada con la comunidad local para poder adaptar los conceptos que uno tiene. Nosotros tenemos un negocio con mucha trayectoria, entonces lo primero que uno piensa es no, ¿qué me van a explicar a mí cuando yo llego al mercado si hace más de tantos años que estoy haciendo esto? Pero la realidad es que también uno se encuentra con una metodología totalmente distinta, con un mercado distinto, y es importante y ágil poder rodearse de gente que sabe más que uno en estas cosas, tanto en la parte impositiva como en la parte legal, para poder hacer un camino mucho más sencillo y mucho más allanable para el crecimiento, ¿no? Y en esto me voy a detener un poquito porque también
lo que nosotros buscamos, más allá de crecer como marca, tiene que ver también con generar una comunidad con nuestros franquiciados, con nuestros licenciatarios, porque entendemos también que más allá de una migración empresarial, detrás muchas veces hay una migración familiar de la persona también, y eso hoy es tan importante como la parte empresarial, ¿sí? Es muy importante tener una base sólida para hacer esta migración, para poder apostar, para poder acompañar. Porque, bueno, el camino no es difícil, no es fácil, es un mercado distinto, como venimos diciendo, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, siempre que uno no tiene la familiaridad del mercado, necesita tener ese apoyo interno de la familia y de los allegados como para poder lograrlo y que sea mucho más ameno. Dicho esto, bueno, hoy Familia Anabel se transformó en A-Family. Fue una de las principales estrategias que nosotros hicimos para desembarcar al mercado de Estados Unidos, hacer un rebranding que me permita el día de mañana poder seguir creciendo en Estados Unidos sin tener que explicar una marca en español. Para mí fue uno de los aciertos que quizás fueron intrínsecos en su momento y que permite inclusive transmitir los mismos valores y la misma calidez que nosotros tenemos de la marca que tenemos en Argentina. Porque en definitiva, hoy A-Family USA tiene 6 años de trayectoria en el mercado estadounidense, pero tiene 48 años de respaldo en Argentina, y de esta manera tenemos una misma historia para contar, tenemos un isólogo, tenemos unos colores y tenemos un branding que lo apoya al crecimiento. Y sí estamos abocados 100% a lo que es la experiencia del cliente en nuestros locales. Al ser una empresa familiar, creo que el valor agregado que tenemos y que pregonamos acá es la calidez en la atención que nosotros buscamos en nuestros locales para distinguirlos como valor agregado en el mercado de Miami. Hay muchas marcas, hay muchas primeras marcas con mucha competencia, y creo que uno tiene que tener bien en claro cuál es el valor más allá del producto, más allá de la marca, más allá de la inversión, que es la propuesta de valor que va a ser en el mercado para obviamente tener este plan estratégico, no desviar el plan y poder ir cumpliéndolo. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Voy a dejar mis datos de contacto en el chat y a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a los tres por habernos contado sus experiencias, sus desafíos, los riesgos que asumieron y bueno, que seguramente seguirá siendo exitoso todo. Bueno, no Si no hay hay, preguntas, simplemente, perdón, sí, agradecer. no, Perdón, Laura, simplemente agradecer, la verdad que las experiencias, todas las presentaciones realmente fueron muy buenas, muy profundas, mucho detalle. Va a ser bueno contar con las presentaciones para estudiarlas en más profundidad. Las experiencias para nosotros también son extraordinarias, son las que nos muestran un poco cómo se abre este camino que es tan difícil y tan deseable para muchas marcas en Argentina. Así que bueno, muy agradecido por toda la información que nos han brindado hoy. sí, gracias Ezequiel. Bueno, gracias a AmCham, a InvestBA, especiales agradecimientos a Fernando, a Licea, que nos han brindado sus conocimientos en este mercado complejo de las franquicias y bueno, darnos el pantallazo general que seguramente todo es un poco después en la práctica se vuelve mucho más específico y complejo de lo que hoy nos explicaron. Bueno, Marcelo, por tu participación, realmente un honor que hayas podido estar. Y bueno, como dijimos, a los casos exitosos de Emiliano, Marcos y Ariel, que bueno, los alentamos a seguir contagiándonos a todos, digamos, de esas experiencias que nos alientan, digamos, para animarnos a emprender. Bueno, y a todos, a los oyentes, a los participantes por acompañarnos. Esperamos que haya sido de mucha utilidad esta charla, que haya sido más clara para visualizar oportunidades, ver desafíos, riesgos, con lo cual, bueno, lo que necesiten nos vamos a poner a disposición en nuestros correos, con lo cual, bueno, especial agradecimiento a todos. Y bueno, digamos por terminado esta charla, este webinar.
y nos vemos en la próxima. Gracias por la invitación, y gracias a todos los que escucharon, a disposición para colaborar siempre. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias por la gracias. invitación.